exposición de la palabra en el día de hoy. Queremos dar la bienvenida a todos. Estamos muy agradecidos al Señor porque durante estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Primera de Samuel. Y el libro, como decía el otro día, comienza con un nacimiento y termina con una muerte. Ya hablamos acerca de quién nació al principio del libro, nada más y nada menos que el profeta Samuel, un hombre extraordinario, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que durante muchos años el Señor utilizó, pero que lamentablemente vimos también que sus hijos no siguieron en sus caminos. Sus hijos eran personas que fueron puestos como jueces en la ciudad de Beersheba para ayudar a la gente a conocer al Señor, conocer su palabra, pero los ancianos de Israel le dijeron al profeta Samuel que ellos lo que querían era un rey como tenían todas las naciones, porque lamentablemente sus hijos no eran un ejemplo para el país. Esta propuesta que le hicieron al profeta Samuel no le agradó, no le hizo mucha gracia. Ellos ya tenían un rey, al Dios Todopoderoso, que gobernaba a su pueblo a través de su palabra, de sus siervos los profetas, pero ellos querían ser como los demás. Ellos parece que su identidad no la tenían bien interiorizada y veían que todas las naciones tenían reyes. Ellos no tenían un rey físico, ¿no?, de carne y hueso, y tanto insistieron que al final, pues, tuvieron un rey. Pero como también hemos visto en estos estudios, en estos mensajes que he estado dando, no fue el idóneo. Ellos se precipitaron. Quiero dejar bien claro que en la ley, en la Torá, el Señor les hablaba de que algún día el Señor se encargaría de ponerles un rey, pero un rey que cumpliera con una serie de requisitos. Y uno de ellos, uno de los muchos requisitos que tenía que cumplir, es que tenía que pertenecer a la tribu de Judá. Porque así como, por ejemplo, a la tribu de Leví se le dio el sacerdocio, a la tribu de Judá se le dio el privilegio de poder tener reyes, y a través de ellos vendría el Mesías. Y todos sabemos que el primer rey de Israel, Saúl, no pertenecía a la tribu de Judá, sino era de la tribu de Benjamín. En fin, el tema es que por precipitarse, yo siempre digo que lo que empieza mal, termina mal. Y aquello que parecía muy bonito, por fin ya tenemos un rey como todos los demás, se convirtió en un desastre. Y es una historia triste, porque este hombre tuvo la bendición de Dios, lo tuvo todo para poder servir al Señor y ser de tremenda bendición. Y lamentablemente vamos a ver esta tarde cómo este primer rey de Israel termina suicidándose, quitándose la vida. Hay dos libros que cuentan su muerte. Yo voy a leer el último capítulo del libro de Primera de Samuel, pero después quiero leer unos versículos del otro libro donde también se relata su muerte, porque hay una información adicional que nos va a venir muy bien para lo que vamos a hablar en esta noche. Nos vamos a Primera de Samuel, hermanos, capítulo 31, a partir del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 31, a partir del verso 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los hijos de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6 dice: así murió Saúl en aquel día,
juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viéndolo los filisteos, los filisteos, a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Y ahí termina la historia que nunca tenía que haber comenzado. La historia del primer rey de Israel, la historia de Saúl. Ahora, si tuviéramos que buscar en una pequeña frase que resumiera lo que fue la vida de este hombre, él mismo pronunció en una ocasión unas palabras, 1 Samuel 26, 21, donde vemos cómo David le perdonó en varias ocasiones la vida. ¿Se acuerdan la primera vez? Le perdonó la vida cuando estaba escondido en una cueva en Gedi. ¿Se acuerdan que le cortó el borde del manto? La segunda vez, Saúl está en medio del campamento rodeado de su guardia personal y de todos los soldados, y todos se quedaron dormidos. Y David baja de las montañas, se mete en medio del campamento, le coge la lanza al rey Saúl. Podía haberlo matado en aquel momento, sin embargo, por segunda vez le vuelve a perder la vida. Él se marcha y cuando está lejos comienza a gritar y le dice a sus soldados: ¿cómo es posible que no hayáis defendido la vida de vuestro rey? Y entonces Saúl, cuando ve que por segunda vez David le perdona la vida, dice estas palabras. Presten atención. He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. En esa frase, he actuado neciamente, encontramos el resumen de la vida de este hombre. Fue un hombre que vivió como un necio. Y cuando una persona vive como un necio, y la semana pasada definimos, según la Biblia, lo que es la necedad, marca su destino. Y al final un hombre que no tenía por qué haber muerto de esa manera, por la forma como vivió de desobediencia en desobediencia continua y permanentemente, termina muriendo, termina quitándose la vida en un monte que he tenido el privilegio de pisar y de ver con mis propios ojos en varias ocasiones, el monte Gilboa, muy cerca del valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón en los últimos tiempos, como dice la Escritura. Ahora, en estos días, leyendo algo acerca de Saúl, encontré en un libro frases muy interesantes acerca de las consecuencias de vivir de una forma necia. Y quiero leerles algunas frases que apunté, que quiero compartir con ustedes. Y dice: un hombre actúa neciamente cuando se lanza a empresas para Dios antes de haber sido enviado por Él. Eso es meterse donde no te llaman. Un hombre actúa neciamente cuando trata de ocultarle a Dios su desobediencia presentando excusas religiosas. Y todo esto es lo que vimos en Saúl hasta el día de hoy. Un hombre actúa neciamente cuando trata de convencerse a sí mismo todo el tiempo, cuando sabe que no tiene razón.
Un hombre actúa neciamente cuando permite que los celos y el odio lo dominen, lo esclavicen y lo perviertan. Un hombre actúa neciamente cuando deliberadamente se enfrenta a Dios para mantener su posición. Un hombre actúa neciamente cuando se aparta de Dios, del Dios que ha entristecido, y busca una alternativa en el espiritismo, cosa que Saúl hizo, ¿se acuerdan? Cuando fue a consultar a la divina de Endor. Un hombre actúa neciamente cuando le preocupa más su imagen ante los demás y lo que puedan decir que lo que Dios piensa. El resultado de todo esto fue que vivió como un necio. Y no solamente él murió ese día, sino que además sus hijos también murieron. Si cuando uno se rodea de necios y cuando uno sigue a necios, pues no te extrañes de que cuando él caiga, tú también puedas caer. Por eso dice la palabra de Dios en el famoso y precioso libro de Proverbios: anda con sabios y sabio serás. ¿Vale? Y lamentablemente Saúl fue una persona que desperdició muchas oportunidades para el arrepentimiento sincero, no ante los hombres, porque aparentemente parece que había momentos de lucidez, había momentos en los que Saúl tenía una luz y reaccionaba y se daba cuenta de que estaba siendo un necio y pedía perdón, pero nunca a Dios, nunca hubo un cambio genuino, nunca hubo un arrepentimiento sincero. Y el otro día hablamos acerca de lo que es un arrepentimiento sincero. No es simplemente decir, oye, mira, lo siento, perdóname, y mañana vuelvo otra vez a lo mismo. No. Un arrepentimiento es un cambio de dirección. Es reconocer que te has equivocado, pero con la intención de no volver otra vez a seguir en el mismo camino, de dejar la necedad, de dar un cambio y hacer la voluntad de Dios y no hacer la tuya. Y esto es algo que se habla muchísimo en la Biblia. Si el tema del arrepentimiento no es algo que solamente se emplea para hablar a la gente del mundo, ¿no? Los que no conocen al Señor, que se arrepientan los pecadores, sí, está bien. Pero también nosotros, cuando actuamos después de haber conocido la verdad, cuando actuamos después de haber conocido al Señor neciamente, pues también tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y pedirle que nunca más volvamos a creer, a practicar, a ver, a tocar, a presenciar lo que sabemos que no agrada a Dios. Y esto tiene que estar tan claro en nuestra vida, y estaba tan claro en los primeros cristianos que el apóstol Juan, en una de las cartas que escribe, dice algo contundente, algo que cualquiera puede entender. Dice, el que conoce a Dios no practica el pecado. Así de claro, mi amigo. El que conoce al Señor no puede continuar toda su vida practicando el pecado. Hay un momento en el que Dios te para, la palabra te habla, te sacude, el espíritu que llevas dentro te da testimonio y esa tristeza o ese trato directo del Señor te lleva a buscar una salida, te lleva a pedir perdón al Señor, y Dios, dice la Biblia, que Dios siempre perdona cuando hay un genuino arrepentimiento. Y entonces vemos que lamentablemente en Saúl esto nunca se dio. Una persona testaruda, obtusa, una persona que no quería dar su brazo a torcer, y claro, como además tenía poder, peor todavía, en vez de utilizar el poder para servir a los demás, lo utilizó para servirse a sí mismo, que es lo que estamos viendo lamentablemente cada día en los medios, ¿no? Personas que tienen poder, que tienen dinero, que tienen autoridad, que pueden quitar, que pueden poner, que pueden abrirte puertas, que pueden cerrarte puertas, y en vez de buscar de Dios y buscar sabiduría de Dios y buscar respuestas en el Señor, pues lo que hacen es que utilizan los medios tremendamente poderosos que tienen, pues para servirse a sí mismos y también para dañar a los demás. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Un hombre que perdió una oportunidad preciosa y que en su caída arrastró a su familia, arrastró a sus hijos. Y todos sabemos que uno de sus hijos era íntimo amigo de David. Sabéis la historia, ¿verdad? Jonatán, amigo mío. ¿Cómo lloró David cuando se enteró de la muerte de su queridísimo amigo Jonatán? ¿Cómo lloraba ese hombre? No se alegró en la muerte de Jonatán, ni mucho menos, ni se alegró con la muerte del rey, sino que le dolió en su corazón, porque aquella historia que empezó mal no tenía por qué haber terminado de esa manera, ¿no? En cierto sentido, no sé si estáis de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora o no, pero Saúl me recuerda un poco a Judas, ¿saben? Judas, el discípulo de Cristo, que conoció al Señor,
que caminó con él, que oyó y vio y experimentó cosas increíbles, pero que tenía un defecto, tenía una debilidad. Y esa debilidad lo terminó llevando a entregar, a vender, a traicionar, nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Y después cuando parece que se arrepiente, cuando dice, ay, he entregado sangre inocente, y dice que va corriendo y coge el dinero y lo entrega otra vez a los que se lo dieron, pues si en vez de haberse arrepentido ante los hombres, hubiera salido corriendo y se hubiera arrepentido delante del Señor que acaba de traicionar, que aún estaba vivo en la cruz, pues probablemente hubiera recibido perdón, lo más seguro, porque hasta aquel ladrón en el último minuto de su vida, que no había hecho ningún mérito para salvarse, pero pidió clemencia y misericordia, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Judas lo hubiera hecho, estoy seguro que el Señor lo hubiera perdonado. Pero tiró su vida por la borda, marcó su destino. Como Saúl tenía una gran debilidad en su vida. Claro, si nunca hubiera sido rey, primero nunca lo hubiéramos conocido. Hubiera pasado desapercibido. Uno más de la historia. Lo que pasa es que con el poder y con la autoridad que tenía y con la relevancia que tenía como rey, todos sus defectos se potenciaron, todos sus defectos se hicieron mucho más evidentes. Y tenía uno que es muy peligroso, y son los celos. Y hemos visto en estos días, en estas semanas, personas que son capaces de matar por celos. Porque los celos es algo terrible, que es una auténtica abominación delante del Señor. Y este hombre era una persona celosa, una persona que no se gozaba, que no disfrutaba con lo que tenía y que además no iba a permitir que nadie le hiciera sombra, que nadie recibiera más pompa, más gloria y más reconocimiento que él. Y se acuerdan ustedes que a raíz de aquella victoria tremenda que Israel obtuvo a través de su yerno, porque al fin y al cabo David era yerno del rey Saúl, casado con su hija Mical, cuando le corta la cabeza a Goliat, y las muchachas comienzan a cantar en el pueblo aquella canción que parte de la letra nos ha llegado hasta el día de hoy. Fíjate qué éxito tuvo aquella canción, ¿no? Qué éxito tuvo aquella canción que hasta el día de hoy conocemos la letra, ¿no? Saúl hirió a 1000 y David a sus 10.000 y venía con la cabeza en la mano. Ahora entienden ustedes por qué en cuanto los filisteos reconocen que ese que está ahí tendido, ese hombre tan largo, es Saúl. Ahora entienden por qué le cortaron la cabeza, ¿no? Era como una venganza. Ustedes le cortaron la cabeza a nuestro gigante Goliat. Nosotros le cortamos la cabeza y llevamos la cabeza de vuestro rey a nuestro templo en venganza por haber matado a nuestro querido Goliat, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Su vida, donde murió Saúl, si ustedes leen la Biblia detenidamente, ustedes se van a dar cuenta geográficamente que donde Saúl cae y muere es muy cerca, muy cerquita de donde fue nombrado rey. Es como una paradoja, ¿no? Decir, bueno, aquí empezaste, amigo, y aquí terminaste, ¿no? Realmente no conquistó terrenos. Al contrario, hemos leído esta noche en la lectura que David, cuando toma el reino y después se lo entrega a su hijo Salomón, cuadruplica las fronteras. Si David entrega un país mucho más grande en cuanto a extensión, en cuanto a kilómetros, en cuanto a superficie a su hijo Salomón, que lo que Saúl le hereda a la siguiente generación. Es más, cuando él muere, los filisteos ocupan las ciudades de los israelitas. Y el libro de Samuel, si no hubiera una segunda parte, si no hubiera un segunda de Samuel, pues se te queda una tristeza en el corazón, en el alma, porque dice, bueno, y así terminó todo. Matan a Saúl, le cortan la cabeza, le llevan la cabeza como ofrenda a sus dioses, la colocan allí en el templo, no le dan una sepultura digna, lo tienen ahí colgado como si fuera una bestia, ¿verdad? Los filisteos ocupan las ciudades y así termina todo. Da la impresión como que el enemigo se apropia de la bendición, como que Israel queda hundido en la más absoluta tristeza y desesperanza y desconsuelo, y parece como que ahí termina la historia, ¿no? Gracias a Dios, gracias al Señor, que el fin de Saúl fue el comienzo de un nuevo linaje y de una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En cierto sentido, a veces cuando muere algo, es cuando nace algo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en cierta ocasión cuando dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no hay cosecha. Es decir, para que haya cosecha tiene que morir algo. Hasta que ese grano, hasta que esa semilla esté viva, no germina y no sale la vida de su interior. Es
Es como cuando, por ejemplo, dice la Biblia que el año que murió, fíjate qué curioso, el año que murió el rey Usías, ese año Isaías vio la gloria de Dios. Qué paradoja, ¿no? Por un lado se muere el rey y ese mismo día que desaparece de la escena política el rey Usías, que había sido, cuidado, un buen rey, un rey muy próspero, un rey muy usado por el Señor, pero le dio lugar en un momento determinado de su vida al orgullo. No era en el caso de Saúl los celos, sino al orgullo, a la soberbia. Entran en el templo, él quiere presentar sacrificios y holocaustos y incienso, y le dicen los sacerdotes: rey, tú no puedes hacer esto. La unción que el Señor ha puesto sobre tu vida es para ser rey, no para ser sacerdote. Así que sal de aquí. Y él no hace caso y dice que quedó leproso. La lepra le brotó y dice que vivió en una casita muy humilde, apartada, alejado de Jerusalén, hasta el día de su sepultura. Es un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Y dice Isaías en su llamamiento, capítulo 6 de Isaías, dice: el año que murió el rey Usías, vi yo la gloria del Señor. Es como si hasta que no murió ese hombre, la gloria del Señor estuviera detenida. Y bueno, aquí también podemos ver que con la muerte de Saúl no se acaba todo, sino al contrario, empieza una nueva era, empieza un esplendor, empieza una renovación espiritual en todos los sentidos, a través del segundo rey de Israel, que tenía que haber sido el primero. Pasa que se precipitaron y nombraron, escogieron al equivocado, pero Saúl nunca tenía que haber sido rey. Perdieron 40 años. Mira, yo creo que una de las peores tragedias que podemos tener los seres humanos es perder el tiempo, porque no lo podemos recuperar. Mira, si has cogido kilos, los puedes perder. Algunos dicen: ay, dígame cómo. Sí, los puedes perder, no te preocupes. Si has perdido, no sé, cualquier cosa, a lo mejor con diligencia, pidiendo favor, lo que sea, lo puedes recuperar. Pero el tiempo es algo que se nos fue de las manos y nunca más podremos recuperarlo. Israel perdió 40 preciosos años, una generación entera. Al final, ¿para qué? Para nada, para empezar otra vez de cero. Perdón, no para empezar de cero, peor. Porque cuando David toma el reino, cuando David toma el país, no está en su mejor momento. El país está dividido, arruinado, el país está conquistado por los filisteos. Así que perdieron una generación entera, perdieron 40 años al final, para reconocer que cuando se empiezan las cosas mal y cuando se da lugar a la precipitación, a la carne y a la desobediencia, no está la bendición de Dios. Que dicho sea de paso, ¿se acuerdan ustedes del famoso arca, el arca de la alianza? ¿Se acuerdan? Que se la llevaron una temporada a los filisteos y que después la devuelven. ¿Se acuerdan? Saúl en algún momento preguntó por el arca, en algún momento la buscó, en algún momento aquel mueble que era como un símbolo, ¿no?, de la presencia del Señor con el pueblo, él dijo: bueno, tráiganla al palacio, ¿no? Póngala cerca de mi casa. Nunca. Y ahí te demuestra la historia que Saúl nunca fue un hombre espiritual. Y cuando una persona vive en la carne, porque si no eres espiritual, vives en la carne, te das cuenta que tarde o temprano lo que hagas, aunque al principio parece que te sale bien, al final las consecuencias de la desobediencia son terribles. Son terribles. Ahora, ¿qué diferencia cuando murió nuestro Señor Jesús? ¿Qué diferencia? Él también murió. Y aparentemente todo se acabó. Los discípulos son dispersados. Parece como que el enemigo se lleva la victoria. Parece como que ya no se va a hablar nunca más de él, ni de milagros, ni de evangelio, ni de nada. Pero qué diferencia. Uno murió en desobediencia y no trajo más que ruina y división y crisis al pueblo. Uno murió en obediencia, conforme a las escrituras que estaban escritas de él en el Antiguo Testamento. Y todo eso trajo esperanza, todo eso trajo bendición, todo eso trajo victoria, todo eso trajo pues todo lo que hoy en día nosotros, creyentes en él, podemos tener cada día en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplen las escrituras, el diablo es vencido, la deuda es cancelada, ¿verdad? Resucita al tercer día, empezamos a vivir una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria, comienza a predicarse la palabra en todas partes, millones de personas a lo largo de estos últimos 2000 años
Se han ido acercando a Dios, a su palabra, le han conocido, le están sirviendo de alguna u otra manera. Sí, ¿qué diferencia cuando alguien termina aparentemente en derrota, pero en obediencia al Señor, a cuando una persona vive en desobediencia y muere en desobediencia? ¿Qué es lo que deja? Ruina. Por eso sería muy bueno que nos preguntáramos en esta noche, todos y cada uno de los que nos consideramos y llamamos creyentes, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque Saúl tuvo su oportunidad, como también la tuvo Noé y la aprovechó, y también la tuvo Abraham, y también la tuvo David, y también la tuvo Moisés, y también la tienes tú y la tengo yo. Y las oportunidades vienen de parte de Dios, son momentos que vienen dirigidos por el Señor para demostrarle nuestro fervor, nuestra admiración, nuestro anhelo, nuestra madurez. Y lamentablemente la responsabilidad descubrió el corazón de Saúl. Es como alguien me decía, como una camiseta que le quedaba muy grande. La camiseta de la responsabilidad a algunos los potencia, a algunos les trae madurez y a otros les descubre su corazón perverso. Y mira cómo terminaron. Al final, hasta decapitado. Le cortaron la cabeza. Pero me llama la atención cuando leía esta semana esta historia, que Saúl primeramente es herido y no muere instantáneamente, sino que él es alcanzado por las flechas del enemigo. Alguien lanzó una flecha, si le alcanzó a Saúl, y él está herido, pero no está muerto. Y entonces, viendo que a lo mejor iban a llegar los filisteos y iban a reírse y a burlarse, y en fin, hacerle todo tipo de barbaridades, él decide quitarse la vida. Así, primeramente fue herido y después se quita la vida. Y esto me habla a mí muy profundamente a mi vida, acerca de lo peligroso que es cuando alguien está herido y no quiere recibir sanidad de parte del Señor. Porque las heridas, cuando son sanadas por la mano de Dios, por su palabra, por su trato directo, etcétera, pues oye, fueron unas heridas que ahí cicatrizaron y de ellas puedo hablar. Incluso me sirven para ayudar a otras personas que a lo mejor están pasando por la misma situación que yo o peor. Y los entiendo y me identifico con ellos o con ellas porque, oye, esa herida emocional, matrimonial o de la índole que sea, yo también la he vivido en carne propia. Pero qué terrible es cuando una herida se abre y no se cicatriza nunca. Y pasa un mes y otro y un año y otro año y te pones con una cierta edad en la vida y aún sigues con aquella herida, con aquel recuerdo de lo que te hicieron o de lo que esperabas y nunca lo recibiste o en fin. Píntalo como quieras. Qué diferente cuando el Señor Jesucristo fue herido, ¿verdad? Fue herido por todas partes, pero cuando resucita al tercer día, lo primero que enseña son sus heridas cicatrizadas. Si los hombres me hirieron, los hombres me escupieron, los hombres me azotaron, los hombres me coronaron con espinas, los hombres me taladraron por un lado y por otro, pero mirad mis manos y mis pies y shalom alejen, la paz sea para todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos tiene que ocurrir en la vida, porque heridos vamos a ser todos, de una manera u otra. Y además, como oíamos el jueves en el mensaje de Anderson, pruebas van a venir y benditas las pruebas, porque son enviadas por el Señor para nuestro bien, con un propósito bueno, para traer madurez, para acercarnos al Señor. Pero no permitas que las heridas que te haga el mundo te marquen de tal manera que te hagan una persona desconfiada, apartada, fría, indiferente. No, sino, Señor, yo ahora entiendo lo que tú pasaste y también sé lo que es ser restaurado y sanado, como tú también fuiste restaurado y pudiste dar esperanza a tus discípulos que estaban destruidos. Porque el mundo allá afuera ha perdido la esperanza. Yo no sé, ustedes si tienen la misma sensación que yo, pero yo no sé lo que ha pasado sí sé, ¿no? Lo que está pasando de un tiempo a esta parte es como si se hubiera roto todo, como ese muro que protege, ese dique, ¿no? Que protege una presa y de repente comienza a agrietarse y se destrozan pueblos y multitudes pierden la vida porque algo que tenía que ser un muro de contención se ha roto y ahora todo ese agua cae de una forma terrible y arrasa todo lo que encuentra por delante. Y yo noto que en España es como que se ha roto algo en el mundo espiritual, ¿saben? Se ha roto algo por todos los lados donde vaya. Cuando no es Cataluña es en Lavapiés, cuando no es en Lavapiés es el niño que acaban de matar, cuando no es el niño que acaban de matar son los que están protestando en la calle por no sé qué. Y por todas partes donde vayas te encuentras, hermanos, que hay como cosas que se han roto en el mundo espiritual.
Y como yo dije hace un tiempo atrás, a mí no me sorprende la maldad que estamos viendo. A mí lo que me sorprende es que algunos creyentes no se despiertan ante tanta maldad como nos está rodeando. Pero en cierto sentido tengo que reconocer que también hay una parte de la Biblia que se está cumpliendo ante nuestros ojos cada día y dice que nuestros tiempos serían como los tiempos de Noé. Bueno, ¿y cómo eran los tiempos de Noé? Bueno, pues muy parecidos a los que estamos viviendo hoy en día, aunque mucho peor todavía. Así que esto no ha hecho nada más que empezar. Pero en medio de la oscuridad, en medio de la opresión, el Señor nos sigue diciendo hoy, tú tienes que ser luz y tú tienes que ser sal, donde vive, donde trabaja, donde estudia, tú tienes que ser diferente. Y que no nos pase aquello que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos terminará apagándose. Miren, yo he leído hoy el capítulo 31 de Primera de Samuel, ¿verdad? Pero su muerte se relata en Primera de Crónicas 10, en otro libro. Y hay dos versículos en Primera de Crónicas, capítulo 10, que aportan una información muy interesante acerca de la muerte del rey Saúl. Déjenme que se los lea. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con la que prevaricó contra el Señor, contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Qué te parece? Sí, esta información que acabamos de leer ahora en Primera de Samuel no la encontramos. Por eso muchas veces es bueno leer los capítulos y los pasajes paralelos que nos hablan de lo mismo, pero que a veces nos da una información Mateo que a lo mejor no nos da Marcos o viceversa, ¿no? Y aquí tenemos dos capítulos encontrados, ¿no? Primero, por una parte, Primera de Samuel 31, Primera de Crónicas 10, donde nos habla de la muerte de un rey, la muerte de Saúl. Pero en Crónicas encontramos estos textos que los quiero volver a leer otra vez, muy interesantes, que nos da una información acerca de por qué el Señor ese día permitió que ese día fuera el último día del rey. Dice, por su rebelión prevaricó contra el Señor y contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Sí, cuidado que eso no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Eso a Dios no le hizo ninguna gracia. Eso al Señor no le agradó, el que se fuera a hablarle a una espiritista, a una medium, para que le dijera lo que le iba a pasar al día siguiente. No le hizo gracia. Y no consultó al Señor. Bueno, algunos dirán, pero sí consultó. Lo que pasa es que Dios no le respondió. Bueno, vamos a ver. Yo pregunto una cosa. ¿El no o el silencio puede ser en un momento determinado una respuesta? Porque claro, si tú me dices, ¿me dejas tu coche? Yo te puedo decir sí, o te puedo decir no, o nada. ¿Quiere decir que el silencio otorga? El silencio administrativo, no, sino que Dios no le respondió, pero eso no te da pie para que te vayas a consultar al enemigo. Dios tenía razones y motivos por los cuales no te voy a responder. Y entonces, si Dios no me ha respondido, sus motivos tendrá. Pero no actúes como un niño caprichoso que vas a mamá a pedirle un caramelo y te dice no, y entonces te vas a papá y le dices, papá, ¿me das un caramelo? Bueno, espero que papá también le diga no. Porque como mamá diga no y papá dice sí, pues lo que estás criando es un salvaje. Un malcriado, un manipulador, que sabe cuándo ir al padre y sabe cuándo ir a la madre. Y ahora es un caramelo, pero el día de mañana sabe Dios lo que te pide o lo que te quita. Entonces Saúl es una persona que fue a consultar a Dios, Dios no le responde, y es que hay motivos, hay razones por las cuales a veces tú puedes orar, una persona puede clamar a Dios y Dios no responderle. Claro, ya sé que algunos dirán, pero hermano, pero es que no hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, yo lo sé también. Yo algún versículo me sé y ese también me lo sé. Pero es que a veces hay condiciones, ¿sabes?
Y las condiciones que Dios pide es obediencia. Las condiciones que Dios pide es orden. Y este señor ni era un obediente, ni estaba en orden. Entonces hay un texto, permíteme que lo leas, yo no se lo di antes a Dayana que está ahí arriba, pero en Proverbios capítulo 1, déjeme que les lea unos versículos muy interesantes acerca del motivo por el cual a veces Dios no responde a una persona cuando clama a Él. Proverbios capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 1, ¿lo tienen? Versículo 24. Proverbios 1, 24. Un versículo uno detrás de otro. Dice así: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Podía ser este el ejemplo de Saúl? Hombre, más claro agua, mijo. Te lo vuelvo a repetir. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y he dejado para el final el versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, claro que Dios oye, claro que Dios responde, pero cuidado, cuando una persona está en una desobediencia continua y permanente, como este señor, como Saúl, que llegó a cansar tanto a Dios, que dice la Biblia, que Dios lo desechó. Mi madre, para cansar a Dios, ¿cómo tenía que ser este hombre? Porque yo veo a Dios con una paciencia infinita. Pero llegó un momento que al profeta Samuel le dijo: lo he desechado, no me sirve, no ores más por él. Oye, pero... Y en otra ocasión el Señor se le presenta o le habla al profeta Samuel, le dice: ¿hasta cuándo, Samuel? Por favor, ya está bien, hijo. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por este hombre? Yo te mostraré a quién quiero usar, porque este hombre no se puede usar. Porque es un desobediente, que hace lo que le da la gana. No se le puede decir nada, y cuando se lo he dicho, hace al revés. Y encima después, como dijimos al principio, típica actitud del necio, me da respuestas de tipo religiosas. No, yo no hice nada, es que esto fue el pueblo. ¿Cómo que el pueblo? Y tú también, hombre. No le eches la culpa a los demás de tu desorden. Y después, como vio que por ahí no había salida, pues dice: bueno, pero es que, vamos a ver, es que perdonaron las ovejas y los corderos y no sé qué y no sé cuánto para presentarlas en sacrificio al Señor. A ver si por ahí, ¿no? No, bueno, si es por eso entonces. Y le dice el Señor: ¿y es que acaso se complace el Señor tanto en sacrificio y en holocausto como en que se obedezcan a sus palabras? Es que te estás tratando de justificar en todo momento. ¿Qué tiene que ver el que tú me presentes un sacrificio de un animal cuando en lo más profundo de tu corazón el sacrificio de tu vida no lo estás entregando a mí? Es que es muy fácil entregar un cordero, es muy fácil entregar una ofrenda, es muy fácil entregar algo. Pero bueno, ahora podemos entender la profundidad del capítulo 13 de Primera de Corintios, el capítulo monográfico del amor, cuando dice que hay gente que puede entregar su cuerpo para ser quemado, pero que si no tiene amor, no sirve de nada. Fíjate hasta el extremo que puede llegar una persona. Y esta persona era capaz de presentarle sacrificios al Señor, pero el Señor no estaba pidiendo sacrificios, el Señor lo que estaba pidiendo era obediencia. Y no había forma de que este hombre se convirtiera en una persona obediente. Y por eso vivió así, amargado, porque la vida de un desobediente no es una vida de paz. La vida de un desobediente es un infierno.
Y ustedes pueden ver la vida de Saúl, que era terrible. No dormía, estaba atormentado, veía sombras y ruidos, temor todo el día, sospechando todo el santo día de todo y de todos, hasta de su propia sombra. Tienen que mandar a David, que tocaba, por cierto, muy bien, para que cuando toque el arpa este hombre tenga algo de alivio, y dice que se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Oye, ¿cómo tenía que tocar, Yo ya me gustaría tener a David aquí y decir, oye, tócanos un poco el arpa y venga, ponnos a todos un poco, ¿no? Es una bendición. Para contratarlo un rey, para que toque en el palacio de un rey, pues me imagino que tendría que ser un músico extraordinario. Pero eran todo parches, como hay gente que va por la vida buscando parches. Ay, ya me siento un poquito mejor, ya te puedes ir, David. Y cuando se cansaba de David, cogía lanza y hacía ¡fum! Se la quería lanzar. Es increíble, hermanos, es increíble. Vivió toda la vida como un amargado, vivió toda la vida atemorizado. La desobediencia moldeó su personalidad. La desobediencia hizo de Saúl un ser peligroso, un ser que era una temeridad estar a su lado. Hasta su propio hijo, el príncipe de Israel, Jonatán, le dijo a su íntimo amigo David, yo sé que mi padre ha sido desechado y tú serás el siguiente rey de Israel. Hasta su hijo lo reconocía. Mira, leía en estos días que cuando el Señor le revela al profeta Samuel que tiene que ir al pueblo de Belén, a la casa de un tal Isaí, para ungir al siguiente rey de Israel, le dice Samuel a Dios, escucha, Señor, si Saúl se entera de que yo voy a la casa de Isaí a ungir al siguiente rey de Israel, como él lo sepa, me va a matar. Y ahí Samuel no está exagerando, es verdad. Si se hubiera enterado Saúl que iba a la casa de Isaí a Belén a ungir al siguiente rey, seguro que lo mata. Porque en una ocasión llegó a matar a 80 sacerdotes. Y para Samuel era otro más. ¿Y saben qué? Es muy interesante porque dice que el día que se suicidó, el día que se echó, se acostó sobre su propia espada Saúl para quitarse la vida, dice que su escudero también lo hizo. Y yo comencé a buscar en la Biblia, digo, ¿y quién sería el escudero de de Saúl? Bueno, pues descubrí que el escudero ¿qué era? Pues el que le afilaba las espadas, el que ustedes no han visto cuando se va a jugar al golf. Yo no he visto juego más ridículo que ese, pero bueno, perdón. Si a alguien le gusta, pues lleva un carrito con un montón de palos, y entonces dame dame el otro y tal. Pues el escudero era ese. ¿Qué quiere? ¿La espada larga, la corta? ¿El escudo al ancho, el grande? ¿Cuál quieres? Te afilo la espada. El escudero era ese, era el ayudante del rey, el que le daba las armas, ¿verdad? La arma corta, la arma larga, no sé qué. El escudero de Saúl se llamaba Doeg, terminaba en G, Doeg. Y saben que cuando Saúl dice, máteme a todos los sacerdotes de Israel, porque también le caían mal, nadie quiso hacerlo, dijeron, nosotros matar a los sacerdotes. Ni uno se movió. Pero dice que su escudero, y dice, Doeg se levantó con su espada y mató a los 80 sacerdotes. ¿Y cómo murió Doeg? Acostándose sobre su propia espada. El que a espada mata, a espada muere, dijo el Señor. ¿Qué te parece? Como ese refrán en Israel dice, midá que neget midá. La traducción, bueno, lo que siembras cosechas, medida por medida. Así que, queridos hermanos, esta historia nos tiene que abrir los ojos, porque en el capítulo 31, que es lo que yo leí antes, se nos habla de la muerte de Saúl, pero ¿y el 30? El anterior, ¿de qué habla? De la victoria de David sobre Amalek. Fíjense, lo que tú tenías que haber derrotado, por no haberlo derrotado, ahora me toca a mí derrotarlo. Y mientras en el capítulo 30 de Primera de Samuel se nos habla acerca de la victoria de David sobre Amalek, que era terrible, el capítulo siguiente, el 31, nos habla acerca de la muerte del rey Saúl y de sus hijos y del fin de su historia. Entonces volvemos a tener delante de nosotros un cuadro, una fotografía, decir, ¿a quién te quieres parecer? ¿Al obediente de David o al desobediente de Saúl?
David era victorias tras victorias. No había enemigo que se le resistiera, no había gigante, fueran los amalecitas, fueran los jebuseos, fueran los filisteos, da igual el nombre. Los enemigos pueden cambiar de nombre, pero el Dios de David siempre seguía siendo el mismo y por eso obtenía victorias. Sin embargo, el otro iba de mal en peor hasta que al final termina quitándose la vida. Y nuevamente encontramos en el día de la crucifixión del Señor, encontramos a dos, uno a la derecha, soberbio, arrogante, ¿verdad? Maldiciendo hasta el último minuto de su vida, y el otro que en ese momento de lucidez le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Cuando venga. Luego, tiene un concepto de ese Mesías extraordinario, cuando venga, pues si está a punto de morir, no, pero él volverá otra vez. Porque ahora las Escrituras dicen que tiene que morir, pero cuando vengas, acuérdate de mí. Y el Señor le dio la promesa que todos ustedes saben, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos el libre albedrío, la oportunidad de decidir hoy, aquí, en este momento, en esta tarde, por qué camino vamos a tomar. Por el camino de la obediencia y el sometimiento a su palabra, o por el camino de la desobediencia, donde a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer porque yo ya soy muy grande y hago lo que me da la gana. Lo hice en mi casa, lo hice aquí, lo hice allá, y lo hago aquí y lo haré siempre. Muy bien. Pues quiero que sepas que la Biblia no oculta ni el fin de uno ni el fin del otro. Es decir, cuando el obediente se equivocó y pecó, cuidado que el Señor no lo ocultó. Como tampoco ocultó las desobediencias y las soberbias y los pecados del desobediente. Cuidado, Porque ¿cómo saben ustedes que David pecó? ¿Cómo sabemos nosotros hoy en día que David llegó a matar a un hombre casado y le robó a su mujer? ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor lo difundió a través de su palabra. Lo podía haber ocultado, ¿sí o no? ¿Te imaginas que tus pecados y los míos y los de cada uno de nosotros, después de haber conocido al Señor, se publicaran en internet y todo el mundo lo supiera? ¿Te lo imaginas? Que hubiera una página de Facebook, por ejemplo, Pecados de los Cristianos, y apareciera tu foto con un número aquí abajo, de perfil, así también, y dijeran: fulanito de tal, nacido el día tal, vive en tal sitio, el día tal, a tal hora, hizo esto. ¿Cuántos así habría, no? ¿Sabe, no? ¿Cuántos habría de esto? Yo lo sabía. Pues el Señor no pasó por alto ni los pecados de uno, ni los pecados de otro, para que sepamos que el más cerca al corazón de Dios y el más obediente, cuando pecó, también le fue mal. Y para que sepamos que al desobediente, que siempre fue desobediente, cuando hacía desobediencias también le fue mal. Es decir, Dios no oculta la realidad. Te puede ir bien o te puede ir mal. Depende de lo que tú elijas. Porque, para despejar cualquier duda, Dios no destinó a Saúl para la perdición, como tampoco destinó a Judas para la traición, como tampoco destinó tu vida y la mía para que fuéramos ni buenos ni malos, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que tuviéramos con la capacidad del libre albedrío poder conocerle a Él. Tú eres el que decides, mi hermano. Tú eres el que decide. Claro, Él ya vio la película. Él sabe qué camino vas a escoger, pero tú y yo no lo sabíamos. Pero llegó un momento en nuestra vida en el que se reveló. Yo no sé cómo fue tu conversión. Yo no sé cómo fue tu fogonazo, tu luz que llegó a tu vida, llámalo como quieras. Pero cuando llegó ese momento, tú tuviste la oportunidad de decir no o decir sí. Como hasta el día de hoy la sigues teniendo. Dios no te ha robotizado, Dios no ha anulado tu carácter, tu libre albedrío, sino todo lo contrario, se ha potenciado, porque ahora incluso tienes la capacidad de decir sí cuando quieres decir sí y decir no cuando quieres decir no, cosa que antes no podía, porque aunque creías que la tenía, eras un esclavo, pero ahora somos libres, pero no para el libertinaje, no para seguir haciendo nuestra voluntad, sino libres, redimidos y comprados por la sangre de Cristo para vivir en victoria todos los días de nuestra vida hasta que nos encontremos en su presencia.
Y Saúl tuvo esa oportunidad, fue el ungido del Señor. Tenía al profeta Samuel casi pegado al lado de él, ayudándolo, guiándolo, dirigiéndole, enseñándole la palabra. Pero parece que cuanto más se le quería ayudar, peor actuaba. Y eso es un misterio, ¿sabes? Y quiero terminar con esto porque a veces ha ocurrido y nos pasa a veces los pastores. Sí, fíjate, a esta persona no se le ha atendido, no se le ha ayudado tanto. Oye, hay un crecimiento, una madurez, una estabilidad espiritual, emocional en esa vida increíble. Luego hay otras personas que le dedicas tiempo, le respondes a sus preguntas, oras por él, hay horas, ayunas, no sé qué, no sé cuánto, y nada. Parece que cuanto más tiempo dedicas, peor todavía. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir en esta noche es que la historia no termina así. La historia nos cuenta la muerte de Saúl, pero vamos a ver, Dios mediante, en las próximas semanas cómo se abre un panorama alucinante, porque a pesar de que el país estaba en su peor momento, en la hora más baja de la historia, el Señor de las ruinas es capaz de hacer maravillas. ¿O es que acaso nosotros no somos testigos de eso? Que toma lo vil y lo menospreciado para asombrar a los sabios de este mundo, para que la gloria nunca sea para nosotros, sino para la gloria sea siempre para Él, que es el que en definitiva hace la obra. ¿Se dan cuenta? Así que vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor, pidámosle al Señor que guarde nuestro corazón para que seamos siempre obedientes. Entendamos o no la orden de Dios, la obediencia nunca te va a defraudar. Al contrario, la obediencia puede ser momentáneamente dolorosa, incomprensible, pero la obediencia al Señor y a su palabra siempre, siempre traerá bendición, siempre. David aprendió a esperar en el Señor, no se precipitó, supo esperar los tiempos, desde que fue ungido en la casa de su padre hasta que llegó a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Aprendió a esperar, también a sufrir, Tuvo que aprender a sufrir, tuvo que ser tratado y moldeado duramente durante años, pero al final aquel humilde y sencillo pastor de ovejas llegó a convertirse en el dulce cantor de Israel. Llegó a escribir más de 70 y pico salmos que aún tenemos en nuestras Biblias. Y llegó a estar tan cerca de Dios que el Señor dijo, no hay nadie más cerca de mi corazón que David. Porque cuando le buscaba de verdad. Y el Señor lo honraba, porque Él honra a los que le honran. Y en esta tarde nosotros podemos tomar decisiones sabias o decisiones equivocadas. La mejor decisión que podemos tomar es decirle, Señor, pastorea mi vida, encárgate de mi vida y muéstrame, Señor, la senda correcta para que nunca jamás me aparte de tus caminos, sino que siempre sea un hombre y una mujer obediente, sometido al Señor. Aleluya. Ahí donde estás, yo quiero que estés orando y hables con tu Dios, hables con el Señor y le digas, Señor, muéstrame tu camino, guía mi vida, Señor, y toma el control de todo mi ser, Señor, para que yo pueda siempre agradarte con mi vida, con todo lo que haga y con todo lo que diga. Aleluya, gracias Jesús. Entrégale tu vida a Jesús en esta noche. Acércate al Señor un poco más. Vive tu relación con el Señor de cerca. Acércate a Él. Acércate al Señor Dios Todopoderoso. Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya, te adoramos, Señor. En primer lugar, a la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Hemos estado reflexionando en los últimos días
yo creo que en un tema de trascendental importancia. Hoy a la mañana predicaba a través de las redes sociales, a través de Zoom, a nuestra iglesia en Colombia. Había un grupo precioso, tuvieron un grupo de alabanza, un tiempo de alabanza muy lindo, y les compartía algo de lo que voy a leer y compartir con ustedes en esta tarde. Segunda de Corintios capítulo 12. Pablo abre su corazón y cuenta algo que le está sucediendo. Si él no lo hubiera contado, nunca hubiéramos sabido este problema, entre comillas, que él estaba atravesando. No sabemos durante cuánto tiempo tuvo este aguijón o esta espina, como también se traduce en otras versiones, pero vamos a leer el porqué de este sufrimiento en relación a lo que hablábamos el jueves. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles? Leamos la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:1. Aunque van a ver que él está hablando como si fuera de otra persona, en tercera persona, es él el que está contando una experiencia como si fuera otro hombre. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, es él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la misma presencia de Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia tan tremenda. Estuvo en la misma presencia de Dios, en lo que él llama el tercer cielo o el paraíso, es lo mismo. Y dice que allí vio y escuchó cosas que el Señor nunca le permitió compartirlas, ni con su palabra cuando visitaba las iglesias, ni en las cartas, sino que cuenta por encima la experiencia, pero que sin lugar a dudas tuvo que ser algo realmente tremendo. Cuando el jueves hablamos acerca de la importancia de reconocer nuestras debilidades, nuestros puntos débiles, yo quisiera dejar bien claro que una cosa es el sentirnos débil, incapaces, nerviosos, por una responsabilidad que tenemos por delante, como por ejemplo me está pasando a mí con esto de México, que se está creando una expectativa y se está haciendo toda una, como dice el pastor José Arena, una auténtica revolución que a mí como persona, como hombre, me tiene todo el día temblando. Porque estas cosas a mí sinceramente me ponen muy nervioso. Una cosa es sentirnos débiles, ya digo, incapaces de poder cumplir con esas responsabilidades tan enormes que Dios pone sobre nuestros hombros. Y es bueno sentirse así, porque así no pierdes el contacto con la tierra y no te crees
bajo ningún concepto que todo lo puedes y que todo lo sabes y que no hay nada que no puedas superar. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es el tema de las debilidades, en las cuales tenemos que trabajar mucho para que se conviertan con el paso del tiempo, con la ayuda del Señor, en puntos fuertes. Amén, hermanos. Si no mezclemos una cosa con otra, porque no tienen nada que ver. Los puntos débiles de nuestra vida no debemos de ocultarlos. Primeramente porque el Señor los conoce. Y como dijimos el día jueves, si esos puntos débiles no los reconocemos y se los entregamos al Señor, son auténticas amenazas en nuestro camino. Es como entrar en un terreno lleno de minas. En cualquier momento puedes salir por los aires porque no sabes dónde está el explosivo. Y ocultar los puntos débiles de nuestra vida, permítame ponerles el ejemplo de cuando Faraón en Egipto dio un edicto que dijo que tenían que matar a todos los niños pequeños, lanzarlos al río Nilo para que se ahogaran. Dice la Biblia que una familia ocultó a su hijo durante 3 meses. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Moisés. Es imposible ocultar a un bebé. En algún momento llora, en algún momento hace ruido. Y cualquier madre que ya hubiera tirado al río o lo hubieran tirado al río a sus hijos, al ver a la vecina con su hijo escondido, probablemente te podría delatar y decir: ¿por qué yo tengo que experimentar este dolor y tú tienes el gozo y la alegría de poder tener a tu hijo escondido? Pues en cierto sentido, tratar de ocultar los puntos débiles es como decía el salmista: ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Ya que todo Dios lo ve, lo conoce y lo sabe perfectamente. Es absurdo intentar ocultar nuestros puntos débiles, porque cuanto antes los reconozcamos y los confesemos, pidiéndole ayuda al Señor, antes podremos superarlos y vencerlos en el nombre del Señor. Tratar de ocultar un punto débil, una debilidad de nuestra carne, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, es como intentar ocultar un cadáver en casa. Tarde o temprano el olor va a salir por todas partes y es imposible ocultar la vida de un cadáver en casa. Los puntos débiles huelen a muerte, los puntos fuertes huelen a vida. Y la Biblia habla acerca de la carne, y cuando habla de la carne habla del ego. Habla de lo que somos nosotros, de lo que éramos y practicábamos y creíamos y hablábamos y nos dominaba antes de conocer a Cristo. Gracias al Señor que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero el cristianismo no se vive con un cuerpo glorificado. El cristianismo, la vida cristiana no se vive sentado en el cielo, sino con los pies en la tierra y con el mismo cuerpo que teníamos antes de conocer al Señor. Y en ese cuerpo manchado por las cosas de este mundo, este cuerpo de barro, de polvo y ceniza, como decía el patriarca Abraham, es donde muchas veces todavía quedan reminiscencias de nuestra antigua vida y muchas veces pues salen a la luz. Y es lo que yo quiero en esta tarde hablar acerca de los puntos débiles. ¿Sabéis que hay más de 30 versículos en la Biblia que hablan acerca de las debilidades humanas? Y me llama muchísimo la atención que la Biblia no presenta a los hombres de Dios, a los hombres y a las mujeres, como personas que nunca fueron tentadas, que nunca tuvieron debilidades, que todo lo que hacían les salía bien, sino más bien todo lo contrario. El Señor no oculta el pecado de Adán y Eva. Podía haberlo pasado por alto, pero no lo hace. La Biblia dice que oyeron la voz de Satanás, le creyeron, le obedecieron y perdieron su comunión con Dios por desobediencia. Y la Biblia lo dice. La Biblia no oculta el asesinato de Caín. La Biblia no oculta la envidia y los celos de los hermanos de José cuando lo quieren matar, pero por la gracia de Dios se salvó y fue esclavo durante muchos años en Egipto. La Biblia no oculta las triquiñuelas de Jacob, tratando de obtener la bendición a toda costa, ¿verdad? Si hay que engañar al padre, se engaña. Si hay que hacer lo que sea, se hace con tal de obtener la bendición. La Biblia no oculta el pecado terrible de David, ni su adulterio, ni cómo mató al marido de la mujer con la cual se acostó. La Biblia no oculta las debilidades de Salomón, que por cierto todos sabemos cuáles eran, ¿verdad? La Biblia no oculta que Pedro negó al Señor, ni que Lot era un pelele
y él estaba dominado por sus hijas, y aunque él lo pasaba mal en Sodoma y Gomorra, con tal de tenerlas contentas, era capaz de renunciar a su comunión con Dios y separarse de su tío Abraham con tal de tenerlas a ellas contentas. La Biblia no oculta la debilidad de Judas, que dice que era una persona que robaba la bolsa, extraía el dinero y finalmente terminó traicionando al Señor por unas pocas piezas de plata. La Biblia no oculta que uno de los compañeros de ministerio de Pablo, Demas, lo abandonó, pero no para irse con otro ministerio o para congregarse en otra iglesia o para servir al Señor en otro continente o de otra manera, sino que se fue al mundo. La Biblia no oculta el pecado de Alejandro el calderero, que dice que le causó muchos males al apóstol Pablo estando en la prisión. En otras palabras, la Biblia es un libro que refleja la carnalidad de los hombres y también su santidad. La Biblia no oculta que eran hombres de carne y hueso como nosotros, hasta el punto que Santiago dice de Elías. Fíjense, el gran profeta Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre que se desanimaba y deseó morirse. Y de hecho le pidió al Señor: quítame la vida, ya no aguanto más. La Biblia no oculta que aquel grandísimo profeta llamado Jeremías, que predicó en Jerusalén jugándose la vida y que recibió todo tipo de humillaciones, estuvo en cárceles, fue azotado, etc. La Biblia no oculta que hay un momento en el que dice: no predico más. Total, ¿de qué sirve hablar? ¿De qué sirve amonestar? ¿De qué sirve advertir al pueblo de su pecado? Si nadie se convierte, nadie cambia, todo sigue igual o peor. La Biblia no oculta que se hartó y le dijo al Señor: ya no aguanto más. Aunque dice que mientras callaba, un fuego de Dios ardía en sus entrañas, porque sabía que él era la voz de Dios que tenía que hablar en Jerusalén. Es decir, todos y cada uno de los personajes de la Biblia tuvieron sus puntos débiles, y tampoco la Biblia oculta que aquel grandísimo hombre de Dios que llegó a estar en el paraíso, que estuvo en la presencia de Dios viendo cosas que en la Biblia no se cuentan y oyendo cosas que no se le permitió contar, Dios permitió que llegara a su vida una espina, un aguijón, algo que le mantenía con los pies en la tierra, y dice que el propósito de ese aguijón era para que no me enalteciera sobremanera. En otras palabras, Pablo está diciendo claramente que si no hubiera tenido este aguijón, si no hubiera tenido esta limitación, probablemente hubiera caído en arrogancia, en orgullo, en exaltación desmedida de su persona. Y uno dice: ¿cómo es posible? Pablo, un hombre que habla del fruto del Espíritu, que habla del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, un hombre con tanta experiencia, un hombre tan usado, un hombre tan bendecido, con unas experiencias tremendas, un hombre que conoció al Señor de una forma espectacular, tuviera tendencia con estas experiencias sobrenaturales y genuinas de Dios al orgullo, al enaltecimiento. Pues ahí está, más claro agua. No vamos a tratar de explicar en qué consistía este aguijón o espina en la vida de Pablo, porque ¿para qué? Si ni siquiera él, que es el protagonista de esto, cuenta y dice exactamente de qué se trataba. Comenzamos a leer todo tipo de opiniones en los comentarios, que si era esto, que si era aquello, pero eso no es lo realmente importante. ¿Qué más da lo que era el aguijón de Pablo? ¿Qué más nos da a nosotros? Lo importante es ver el propósito, el objetivo por el cual Dios envió a la vida de Pablo este aguijón, esta limitación física o espiritual o de la índole que sea, para que no me enalteciera sobremanera. Luego Pablo está admitiendo clarísimamente que si no hubiera sido por esto que el Señor permitió en su vida, por lo cual rogó 3 veces, y la respuesta del cielo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hubiera caído en el orgullo. Hubiera perdido muchas bendiciones si el Señor no le hubiera mandado este aguijón a su vida. Es interesante ver cómo la Biblia habla acerca de cómo somos seres humanos débiles. Por mucho tiempo que llevemos en el ministerio, por muchos años que llevemos en los caminos del Señor, todos somos débiles. Y todos tenemos muchas áreas en las que todavía la santidad de Cristo tiene que manifestarse mucho más. Amén, hermanos. Vamos a hacer un pequeño recorrido, no por todos los versículos que hablan del tema, pero sí vamos a escuchar algunos versículos que nos van a dar luz acerca de este tema de los puntos débiles de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así:
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene muchas funciones que llevar a cabo en la vida del creyente. Muchas. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: os veo tristes, porque ya sabéis que me voy. Pero os digo sinceramente que os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y enumera una serie de misiones, de objetivos, de funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero una de las cosas que dice Pablo en Romanos capítulo 8 es que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que está permanentemente en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabe el Señor, verdad, que necesitamos una ayuda adicional? No solamente tener las ganas, no solamente reconocer, no solamente admitir y pedir ayuda, sino que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestras debilidades, para que sepamos cómo orar y no estar toda la vida luchando con lo mismo, y no estar toda la vida siendo esclavos de algo o de alguien que nos roba la paz y la bendición que recibimos tal vez en un culto como este. Es una lástima ver a muchos creyentes que no son capaces de mantener 24 horas la bendición que han recibido. Siempre viene algo, siempre ocurre algo. Si no es con el vecino, es con el amigo, o con el padre, con la madre o con quien sea. Y la voluntad de Dios es que tú sepas mantener tu victoria, tu firmeza en el Señor, y que nada ni nadie, escúchalo bien, nada ni nadie te arrebate la bendición de Dios. Que no dependas de nada ni de nadie, sino solamente del Señor. Y para poder llegar a ese nivel de madurez, para poder mantenernos firmes 24 horas al día, 365 días al año seguido, uno detrás de otro, el Espíritu Santo que mora en nosotros viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Y eso debería darnos un gozo y una tranquilidad tremenda. Amén, hermanos. Romanos 14:1 nos habla de un tipo de creyentes que existen, como por ejemplo este. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Débil en la fe. Qué triste, ¿no? Ver personas débiles en la fe, cuando la fe es algo tan importante que dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Pues hay personas sí que tienen fe, pero es muy débil. No es una fe madura, no es una fe robusta. Es una fe que depende a veces de emociones, de sentimientos, de circunstancias. Y la Biblia dice, bueno, hay débiles en la fe. No entren a pelear, no entren a discutir sobre opiniones. Pues recíbanlo y traten de ayudarlos lo mejor posible. Espero que no haya ningún débil en la fe en esta tarde entre nosotros, ni en sus casas, sino que todos tengamos, como dijo el Señor de aquel hombre, grande es tu fe. En todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este hombre, ¿se acuerdan? También en Romanos capítulo 15, versículo 1, nos dice la palabra así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí hay dos tipos de creyentes, los fuertes y los débiles. ¿A qué grupo perteneces? ¿Con quién te identificas? ¿Con los fuertes o con los débiles? Si dices con los fuertes, pues dice aquí que los fuertes deben de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y si eres del grupo de los débiles, pídele al Señor que salgas de ese grupo lo antes posible y que formes parte de los fuertes y maduros en el nombre del Señor. Tenemos por otra parte un versículo precioso que es un consejo a las personas que son débiles, a las personas que han caído y tropezado, a las personas que han perdido su estabilidad y firmeza en el Señor. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No era ese el que yo decía, pero está bien, sí. El capítulo 11 del libro de Hebreos es extraordinario porque habla de cosas que se lograron hacer en la historia gracias a la fe. No todos hicieron lo mismo. Hay gente que tiene fe o tuvo fe para ir a la guerra y vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Pero hay gente que tuvo fe
para aguantar sufrimiento y torturas y adversidades. La fe nos ayuda para tantos y tantos aspectos de la vida. Y dice que hubieron personas que sacaron fuerza de la debilidad porque clamaron y se refugiaron en el Señor. Pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 12, que es el versículo que es un consejo, dice: por lo cual, ese levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas, los que dicen: he tirado la toalla, pastor, ya no puedo más con esto. He bajado las manos, me rindo, ya no puedo más. Las rodillas paralizadas, las que ya no quieren avanzar, los que ya no quieren caminar, han tropezado tantas veces, han hecho tanto tipo de promesas, han decidido, después de un mensaje, tomaron la decisión por el Señor y luego no la han cumplido, no han permanecido en el Señor, que dice que a esta gente que ya ha bajado las manos y que tienen ya las rodillas paralizadas, hay que levantarlos y decirles: adelante, todavía queda mucho camino por recorrer. Le pasó a Elías, le pasó a Pedro, le pasó a tantas personas de la historia bíblica que por lo que hicieron o no hicieron, por lo que dijeron o dejaron de decir, se sintieron fracasados, inútiles. ¿Cómo se va a sentir Pedro después de haber negado al Señor 3 veces? No era la mejor noche, no era el mejor día de su vida. Fue el día malo para Pedro. Fue el día en el que no fue capaz de decir: sí, yo soy un discípulo de Cristo. Yo he visto al Señor glorificado en el monte y he visto cómo se le presentó un día a Moisés y Elías. Sí, yo lo he visto. ¿Cómo voy a negar eso? ¿Y cómo voy a negar que yo fui uno de los que repartían panes y peces a enormes multitudes cuando yo sabía que no teníamos recursos para que las multitudes se saciaran? ¿Cómo voy a negar eso? ¿Cómo voy a negar que un día entró a mi casa y oró por mi suegra y la fiebre desapareció al instante? ¿Cómo voy a negar yo que caminé con mi Señor por encima de las aguas? Pues lo negó, no sé quién es ese hombre. Y por eso dice que esa noche lloró amargamente. Y por eso el Señor, cuando resucita 3 días más tarde, le dice a una de las mujeres: dile a mis discípulos y a Pedro, porque él dice que no quiere ser más de mi grupo, a mis discípulos y a Pedro, dile que vayan a Galilea, que allí yo me voy a encontrar con ellos. Y vemos al Señor que le da una segunda oportunidad y lo restaura y lo levanta y le dice: apacienta mis corderos. Sí, al que había negado 72 horas atrás al maestro, le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, no sigas en ese estado de frustración y de amargura y de tristeza, porque yo todavía puedo usar tu vida poderosamente. Y aquel que le dijo: si no veo las llagas y meto mi dedo en sus llagas y en su costado no creo, a ese también el Señor se le apareció. Y tantas personas de la Biblia que fracasaron y cayeron en su debilidad, pero que el Señor los restauró, porque nuestro Dios no solamente es un Dios que salva, sino un Dios que restaura a los que han caído y han bajado las manos y tienen sus rodillas paralizadas. También nos dice en el libro de Joel algo muy interesante, y ahora vamos a dar un giro en el mensaje, porque hay un texto que a lo mejor a priori no se entiende, pero yo lo voy a utilizar y les voy a decir por qué. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil: fuerte soy. Forjad espadas de vuestros azadones. Es un cambio radical. No es lo mismo una azada que una espada. No es lo mismo una hoz que una lanza. Y el Señor lo que está diciendo es: cambien las armas. Ya no usen azadas, ahora usen espadas. ¿Y no será que a lo mejor el sistema o lo que has hecho para cambiar te ha fallado y estás empeñado en seguir haciendo lo mismo? Quiero recordarle las palabras de aquel hombre que todos conocemos, Albert Einstein, que dijo en una ocasión: si quieres ver cambios, no hagas siempre lo mismo. Y hay personas que están empeñadas que el sistema, que el método que ellos tienen es eficaz. Y lo podemos ver en la sociedad en la que vivimos. Y el Señor Jesucristo la definió como ciegos, guías de ciegos. Si un ciego cae en el hoyo, ¿cómo va a poder guiar a otro? Los dos caerán en el mismo hoyo, en la misma trampa, en la misma red. Nosotros tenemos armas espiritualmente hablando para poder vivir vidas cristianas victoriosas.
Piensa en qué has estado haciendo, qué has intentado, qué lugares has visitado, a qué sitios has ido. ¿Qué has estado haciendo para dejar lo que quieres dejar? Para cambiar como quieres cambiar. Porque si no lo has logrado, si no has obtenido éxito en esa empresa, en ese ejercicio, quiere decir que ha llegado el tiempo de cambiar tus armas. Le decía el Señor a los agricultores: dejen de trabajar en el campo y hagan espadas de vuestras azadas. Dejad la hoz y convertirlas en lanzas. En otras palabras, es un cambio de estrategia. Hay que tener una mentalidad diferente, actuar diferente. ¿Por qué? Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. De poco sirve una hoz para ir a la guerra. De poco sirve una azada. Tenemos que tener armas que nos permitan contrarrestar los ataques del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, decía Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo conocía cuáles eran las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Y si quieren pueden leer tranquilamente el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, donde van a ver cómo él describe la armadura de un soldado romano y él aplica cada una de las partes de la armadura del soldado romano a distintas armas que tiene el creyente para defenderse y atacar en el día de hoy. Él observaba que el soldado romano no iba desprotegido en cuanto a la cabeza, sino que llevaba un yelmo. Y él dice: el yelmo es como la salvación. Es decir, el yelmo guarda la cabeza. Y él dice: mentalízate, cambia tu forma de pensar. Eres salvo, por lo tanto ahora ya no puedes pensar, vivir, actuar y comportarte como antes lo hacías. El soldado romano se protegía el pecho con esa coraza: la justicia de Dios en tu vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ahora hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Él sabía que el soldado romano necesitaba un escudo para poder repeler los ataques del enemigo, y él dice: ese escudo lo voy a comparar a la fe, porque cuando el diablo te lanza un dardo de fuego, tú puedes usar el escudo de la fe y neutralizar al enemigo. Pero hace falta una espada, hace falta un arma que te permita atacar y neutralizar al enemigo. La espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando camines por la vida, ya no caminas en la carne, ya no caminas en el ego, en la arrogancia, en la soberbia, sino ahora con el apresto del Evangelio. Ahora tenemos un mensaje que transmitir, tenemos una palabra que comunicar, el Evangelio de Jesucristo, que dice: ir por todo el mundo y predicar este mensaje. En otras palabras, el cristiano no va por la vida desprotegido. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Cada vez que tengo problemas vengo a la iglesia y cuando se me resuelven ya no vengo más. Esa no es la vida que la Biblia describe para ti y para mí. La Biblia nos enseña que es bueno congregarse. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Ya en el siglo I había hermanos que no le daban importancia al congregarse. Pero no es suficiente con congregarse. Tú tienes que aprender a defenderte tú solito, tú sola en casa. Cuando eres tentado, cuando eres calumniado, cuando eres perseguido. A lo mejor vives en una familia donde tú eres la única, el único convertido, y se ríen de ti tus compañeros de trabajo. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo reacciono? Como dice la palabra de Dios. Con esas armas, el nombre de Cristo es una de ellas, la oración es otra, la palabra de Dios es otra, y así cada una de esas armas me ayudan a vivir en victoria. Hay que cambiar las armas. Miren, por ejemplo, esta serie de fotografías que vamos a mostrarles. Esa era un arma muy poderosa hace siglos, la famosa catapulta. Hoy en día sería ridículo ir a la guerra con una catapulta. O con esta otra arma que ven ustedes ahí, sí, que podía matar, hacía mucho daño, la ballesta, pero son armas muy antiguas. Esas armas hoy en día están en un museo, son reliquias que la gente va a visitar. Esas catapultas que lanzaban piedras, esa bola con pinchos que utilizaban en el campo de batalla, en el cuerpo a cuerpo, tuvieron su momento, pero sería ridículo hoy en día mandar a un soldado a la guerra con estas armas. No tiene ningún sentido, están caducadas, ya no funcionan. Nadie va a la guerra con este tipo de armamento. Antes sí, tuvieron su momento, tuvieron su lugar. Cualquiera daría lo que fuera por tener cosas como estas.
Pero hoy en día hay otro tipo de armas. Comparen eso con una catapulta. Comparen eso con una catapulta. Robots que son capaces de ir a lugares donde no hace falta ni que vaya el ser humano, lo teledirigen para que vaya y dispare. Miren qué misiles que pueden viajar miles y miles de kilómetros a otros continentes y hacer una destrucción terrible. Miren qué armamento. Queridos hermanos, hay armas antiguas y armas modernas. Y en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú no conocías al Señor, tenías tus métodos, tenías tus ideas para defenderte, para protegerte, pero no puedes seguir aplicando, no puedes seguir viviendo con aquellos métodos hoy en día tu vida cristiana. ¿Qué hacías antes cuando alguien te criticaba? ¿Qué hacías antes cuando alguien te insultaba? ¿Qué hacías antes cuando alguien te miraba mal? ¿Qué arma utilizabas? ¿El amor? ¿La paciencia? ¿La misericordia? ¿La oración? ¿La bendición? ¿Seguro? Utilizabas el impulso de tus puños, las palabras de tu boca. Sabe Dios qué armas utilizábamos nosotros, ¿verdad? Pero ahora, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, no militamos, no ejercemos en el ejército de este mundo, sino que ahora cuando recibimos ataques y presiones de todo tipo, de arriba, de abajo, incluso hasta de hermanos en Cristo, porque no solamente son los problemas que vienen de la calle, a veces también vienen desde adentro. Y se levantarán de entre vosotros, dice la Biblia, falsos profetas y falsos apóstoles y falsos hermanos. Por supuesto que sí, siempre lo ha habido y siempre lo sabrá. Pero ¿cómo reaccionamos ahora ante todo eso? Con armas diferentes, con armas espirituales, con lo mismo que hacía el Señor cuando le insultaban, que no devolvía otra maldición. Dando ejemplo, comportándonos de una forma distinta y diferente, llevando todo a la oración, a la presencia del Señor y poniendo todo en sus manos, sabiendo que Él es nuestro mejor abogado. ¿Cuántos dicen amén? Si no aprendemos a vivir así, si no queremos defendernos a nosotros mismos, estaremos perdiendo el tiempo y seremos otra vez víctimas de nosotros mismos. Porque dicho sea de paso, el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Las armas que el Señor nos ha dado son armas poderosas que en el mundo espiritual tienen un efecto destructivo. Fíjate, cuando oramos al Señor, estamos orando por personas de otros continentes, personas que nunca hemos visto su rostro, pero que la oración, que no conoce fronteras, es capaz de llegar hasta ese hospital, hasta esa casa, y tocar a ese joven en esa cárcel o en esa circunstancia difícil en la que se encuentra. Y es un arma tremendamente poderosa que viaja de continente a continente, de país en país, y sobre todo cuando va ungida y respaldada por la palabra y por el nombre de Cristo. Esas son las armas que tenemos nosotros hoy en día. Antes, cuando tal vez no teníamos dinero, cuando no podíamos pagar las deudas, cuando nos echaban del trabajo, cuando no te pagaban lo que te habían prometido pagar, ¿verdad? Agarrabas al jefe por el cuello, le insultabas, lo querías denunciar, le querías pegar. Pero sin embargo ahora tenemos las promesas de Dios. Y en esas promesas el Señor nos dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Y a veces nos enfadamos con las personas y es como cuando nos golpeamos con el martillo un dedo. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? ¿Alguna vez te ha pasado? Como duele, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que insultes al martillo? ¿Qué sentido tienes que llames de todo al martillo? El martillo es simplemente el instrumento, pero el que se ha hecho daño eres tú utilizando ese instrumento. Y a veces no sabemos interpretar las cosas que ocurren. Pensamos que es el jefe que la tiene tomada conmigo, o el vecino de arriba. Pero ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Y cuando ocurre algo es porque detrás de ese algo nuestro Dios está hablando y está tratando de enseñarnos algo. Puedes pelear con el martillo, puedes pelear con la persona, pero detrás de la persona está nuestro Dios, que es el que ha permitido que esa persona te haga o te diga lo que te hace doler. Y así como Pablo le dijo al Señor: quítame esto, y el Señor le dijo: no. Y volvió a pedírselo otra vez y le dijo el Señor: no.
Y en 3 ocasiones rogó: quítame este aguijón, esta espina de mi vida. Y el Señor dijo: no te lo voy a quitar, pero te voy a enseñar algo que no has aprendido hasta ahora, y lo vas a aprender sí o sí. Que mi gracia, es decir, mi presencia en ti, es más que suficiente. Y vas a aprender a gozarte, no solamente cuando te aplauden, sino también cuando te persiguen. Y vas a aprender a gozarte, no solamente cuando hay una multitud de gente que te escucha, sino cuando estás solo en una mazmorra que nadie viene a visitarte. Allí vas a escribir una de las mejores cartas que jamás en tu vida habías pensado escribir, cuya palabra principal y más repetida será: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo: regocijaos en el Señor. Y vas a aprender a gozarte cuando hay un montón de gente que te escucha y te admira. Y vas a gozarte cuando un Demas te abandone, o cuando un Alejandro el Calderero te traicione, y cuando nadie en tu primera defensa esté a tu lado. Vas a aprender a gozarte en afrentas, en debilidades, en soledad. En todo momento vas a aprender a gozarte. Es decir, el favor que le estaba haciendo el Señor a Pablo con este aguijón fue tremendo. Y tarde o temprano todos nosotros, si el Señor lo cree conveniente, mandará a nuestra vida un aguijón, algo que no nos haga perder la perspectiva de que somos seres humanos limitados y finitos en espacio y en tiempo, pero que tenemos un Dios que se llama El Shaddai, que significa el Todopoderoso o el Suficiente, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Hay lecciones que se aprenden leyendo la Biblia. Las captas, las aprendes, las memorizas, las interiorizas, las pones en práctica. Amén. Pero hay otras lecciones que se aprenden llorando y sufriendo, y son las que nunca se olvidan. Por eso decimos en una de las canciones que tenemos en el repertorio de la iglesia: hay dolores que son una bendición. Y las hermanas saben perfectamente, las que habéis sido madres, sabéis perfectamente que vuestros hijos son una bendición, pero los paristeis con dolor. Y esa experiencia que tuvisteis con dolor no se olvida nunca. Y lo que se aprende en la vida cristiana con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, no se olvida nunca. Dice la Escritura: y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Los seres humanos tenemos ese punto de cobardía, que es querer siempre huir de lo peligroso, huir de aquello que nos pueda hacer o producir dolor, huir de aquellas situaciones que no controlamos. Pero el Señor muchas veces nos mete en situaciones como, por ejemplo, cuando describe en el Salmo 23 valles de sombra y de muerte, donde uno dice: sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Pero el Señor dice: pero mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y el Señor a veces permite que nos rodeen ejércitos, como lo permitió con la vida de David, que pensaba que iba a morir, pero llegó a escribir uno de los salmos más hermosos que jamás había escrito, cuando dijo: el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y eso lo escribió en medio de un ejército que lo quería devorar. Así que, mis queridos hermanos, todo en la vida, siempre y cuando andemos en orden, en santidad y en obediencia, todo tiene una razón de ser. Y antes de que termine este año, oraremos y confesaremos y trabajaremos para que los puntos débiles de nuestra vida se conviertan en puntos fuertes para la honra y la gloria del Señor. Y usted dice: ¿se puede? Claro que se puede. Mira a Pedro negando al Señor y años más tarde muriendo crucificado en Roma para la gloria del Señor. Mira a Juan diciendo: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y al final fue el hombre que más pronunció la palabra amor. Amaos los unos a los otros, porque el que ama ha conocido a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Claro que se puede cambiar, claro que uno puede ser restaurado, pero uno tiene que querer. Y la pregunta que yo os hago esta tarde es: ¿queréis verdaderamente superar los puntos débiles de vuestra vida, sí o no? Pues ponte de pie en esta tarde y eleva esta palabra de oración al Señor. Y pídele con toda tu alma y con todo tu corazón a Él, que te ve y te conoce perfectamente, que te ayude, que te renueve, que te transforme y te cambie.
para que con su ayuda y su bendición y su palabra en nosotros podamos superar toda debilidad que todavía pueda estar entre nosotros. Ahí donde estás, habla con el Señor y pídele en este momento a Él que haga ese cambio en ti, que haga esa obra que solamente Él puede hacer. No esperes cambios del hombre. El único que nos puede cambiar genuinamente y para siempre es nuestro Dios. Y por eso clamamos a ti en esta tarde, oh Dios del cielo, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros fortalezca nuestras debilidades y que tu palabra que mora en nosotros nos ayude a dejar a un lado todo aquello que nos separa y nos distancia de ti, Señor. Te damos infinitas gracias, oh Dios, porque contigo tenemos la victoria y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso, Señor, creemos y confesamos que tú nos ayudarás a ser cada día más fuertes en Dios. Y tu promesa es: diga el débil, fuerte soy. Dígalo conmigo. Fuerte soy. Fuerte soy en el Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Levanta conmigo tu mano al cielo y dile al Señor Jesús en esta tarde que renueve tu vida.